El Evangelio de Primera de Corintios 15 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Esto significa que si usted no cree este anuncio, que es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, usted se condena a sí mismo, porque los pecados ya no nos condenan. Lo que nos condena es nuestra incredulidad. Por eso el Señor ha dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condena no es por pecar, porque usted sea un pecador, porque usted sea un inmundo y sucio pecador que se revuelca en el pecado. La condena es porque usted no crea en el Evangelio de Primera de Corintios 15, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio para las almas que un día pecamos y que con un solo pecado quedamos condenadas porque se dejó caer el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, donde el Señor ha dicho, el alma que pecare, ésta morirá, y el pecado se paga con la muerte de nuestras almas. Pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos libró de las condenas a muerte eterna. El Señor quitó la condena contra el alma, que es muerte del alma. El Señor ha dicho en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo te salvé hace 2000 años en la cruz, muriendo por tus pecados, tú morirás en tus pecados. Juan 8:24. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condena no es por los pecados de nosotros, la condena es por la incredulidad de nosotros, porque los pecados ya fueron perdonados en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fueron perdonados todos los pecados, Colosenses 2:13 y 14. Fueron perdonados todos los pecados. Los decretos fueron quitados de en medio y clavados en la cruz. Ya por ningún pecado se dejará caer este decreto, ninguno de estos dos decretos sobre nuestras almas, porque Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Esto significa que Cristo nos dio vida eterna como lo prometió en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre. Juan 10:28. El Señor lo ha dicho claramente. Y yo les doy vida eterna. ¿Y dónde la dio? En la cruz. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer. Pero si en nosotros hay incredulidad, nosotros mismos nos condenamos. Si usted este anuncio de las buenas nuevas, usted no lo cree, usted se condena. Porque la condena no es porque usted sea un pecador, porque los pecados suyos ya fueron quitados de en medio, fueron perdonados, no existen. A usted nunca más será inculpado de pecado. Usted nunca más será condenado por causa de sus pecados, porque los pecados ya Cristo los pagó en la cruz. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y Él se hizo cargo de esta deuda. Por tanto, usted debe entenderse que ya ha sido salvado y que usted tiene que creer esto para que usted escape del infierno. El Señor ha dicho en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y reconocimiento de cómo estamos ante Dios para poder creer en este anuncio, que son las buenas nuevas de salvación. El hombre debe de reconocer su incapacidad moral, corrompido moralmente ante Dios, muerto espiritualmente y condenado. Condenada su alma, va al infierno marchando porque no ha creído lo que fue hecho en la cruz por el Señor Jesucristo, que Él salvó nuestras condenas, nuestras almas de nuestras condenas, salvó nuestras almas de nuestras condenas. Él nos libró de la muerte contra el alma,
Por tanto, nosotros ya hemos sido salvados en la cruz. Nosotros ya, nuestras almas están salvadas. Pero ¿por qué debemos creer en el anuncio? Para escapar del infierno. Debemos creer que ya Cristo nos salvó y que por ningún pecado nosotros nunca más seremos condenados. La incredulidad es lo que nos llevaría a nosotros al infierno, para luego ser lanzados al lago de fuego. El Señor ya pagó la deuda de pecado que el hombre tenía con Dios Padre. Cristo se dejó imputar con todos nuestros pecados. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro dice la Escritura, quien llevó él mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que fueran perdonados, para que la deuda quedara cancelada, para que usted nunca más sea juzgado, condenado por causa del pecado. Este es el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. El que usted no crea en este anuncio significa que usted nunca podrá hacer efectiva la salvación, nunca podrá hacer efectiva esta salvación lograda para nosotros en la cruz de Calvario, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y es esto lo que nosotros tenemos que creer. Sí o sí es lo que tenemos que creer.